Y las actas 113 a 116 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El abogado secretario, don Patricio, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, haciendo presente de urgencia suma para el despacho del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que se señala. También tenemos copia de oficio de la Corporación, por el cual se acordó remitir a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad para su estudio e informe el proyecto de ley que adecua normas que indica para facilitar el acceso a la justicia de personas mayores y con discapacidad. También se ha dirigido a la Comisión de Seguridad Ciudadana un proyecto que modifica la ley 18.216 que establece penas que indica como sustitutiva a las penas privativas o restrictivas de libertad para exceptuar de su aplicación aquellos delitos cometidos por organizaciones criminales. Oficio dirigido a la Comisión de Gobierno Interior, comunicando que la Sala acordó remitir a esa Comisión de Gobierno Interior para su estudio e informe el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer un plazo máximo de respuesta a los oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados. Proyecto iniciado en moción que modifica el Código de Procedimiento Civil para disponer que la notificación de las resoluciones judiciales se efectúe por regla general mediante correo electrónico. Moción que adecua normas que indica para facilitar el acceso a la justicia de personas mayores y con discapacidad. Moción que modifica el Código Penal para tipificar como delito de maltrato animal el denominado coleo de toros. La moción que modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer un plazo máximo de respuesta al oficio de fiscalización. La que modifica la Ley 18.216, que establece penas que indican como sustitutiva a las penas privativas o restrictivas de libertad para efectuar su aplicación a aquellos delitos cometidos por organizaciones criminales delictivas, que son los proyectos que anteriormente he señalado que en definitiva la Sala resolvió enviarlos a las comisiones de Seguridad Ciudadana y el Gobierno Interior también otro. Correo electrónico de la señora Catalina Wilner, jefa de gabinete del señor Fiscal Nacional, lo excusa no poder asistir por temas de agenda. Sin perjuicio, considerando la relevancia de la materia, solicita ser invitado a una próxima sesión. Confirmación del señor ministro de la Corte Suprema, señor Jean-Pierre Matus, por el cual confirma su asistencia presencial a la sesión de hoy. Asimismo, del señor Defensor Nacional, don Carlos Mora, del señor Jefe de Estudio de la Defensoría Penal Pública, señor Pablo Aranta. Habiendo sido invitada, la señora Presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, doña Mariela Hernández, agradece la invitación. También por tema de agenda no pudo asistir, pero solicita que se le invite para una nueva oportunidad. Confirmación también de la señora Rocío Sánchez a esta sesión. Del Ministerio de Justicia, confirma la asistencia presencial del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, que se incorporará en un tiempo más a la sesión, porque está en este momento en un compromiso también acá en el Congreso, en otra comisión. Asistido por Flora Benazul, abogada de la División Jurídica, se hace presente del compromiso ya señalado, y oficio de Senda, por el cual remite informe de glosas comunes de la Ley de Presupuestos 2023. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. La presente sesión número 118 ha sido citada con el propósito de continuar con la tramitación en general del proyecto de ley que establece un nuevo Código Penal, boletín número 14.795-07, que está en primer trámite constitucional y calificado por el Ejecutivo con urgencia simple. Para estos efectos se ha invitado al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, tal como planteaba el señor secretario, a la jefa de la División Jurídica del Ministerio, al señor Ministro de la Corte Suprema, don Jean-Pierre Matus, y a la académica Rosario Sánchez. Asimismo, se ha invitado a exponer sobre el proyecto al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, que se ha excusado, al señor Defensor Nacional y a la Presidenta de la Nación de Magistradas y Magistrados, que son las excusas que ha planteado don Patricio. Con el objeto de dar curso a esta sesión, le voy a ofrecer la palabra entonces al señor Defensor Nacional, don Carlos Morajano, que nos acompaña de manera presencial. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la comisión. Con micrófono, por favor. En la base. ¿Está en la base? En la base. ¿Está en la base? Disculpe.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la comisión por la invitación. Nosotros como institución estamos muy contentos de ser invitados y dar nuestra opinión con respecto al proyecto del nuevo Código Penal. Pensamos que esta reforma al Código Penal es sumamente necesaria, dado que tenemos un código desde el año 1875, y tal como conversábamos con el académico, el señor Jean-Pierre Matou, fue redactado en 4 paredes, por decirlo de alguna manera, sin mucha representación parlamentaria en esos años. Creemos que es importante modernizar y actualizar nuestro Código Penal y también incorporar en su texto un conjunto de actuaciones comprendidas en la actualidad o en la era moderna. Dicho eso, uno de los grandes problemas que tenemos como instituciones hoy es que la diversidad de legislaciones especiales que están diversificadas en distintos textos, creemos que es necesario que de una vez por todas tengamos una sola norma que sea única, orgánica, sistematizada y actualizada. También creemos que es importante innovar en las penas y en los quantum de las penas, que más adelante me daré cargo un momento de aquello, pero creemos que es importante y es necesario tener una diversidad de pena, contemplar diversas formas de cumplimiento de pena y definir los marcos penales y sobre todo modernizar la reglamentación de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. O sea, como observación general, es importante armonizar nuestras leyes especiales y también creemos que es importante y va a ser una misión difícil para el legislador esto porque creemos que tiene que haber tal sentido de concentración que deje afuera cualquier tipo que se vea truncado este esfuerzo ni influenciado inadecuadamente, ya sea por el periodo constitucional que estamos viviendo o por la seguridad ciudadana. El debate acá debe ser considerado también como un proyecto que esté en nuestro nuevo Código Penal por muchos años más y que no se considere solamente los tiempos que estamos viviendo. Eso lo digo en conformidad a cuando se tenga que legislar con respecto a las penas. Algunas observaciones particulares de nosotros es que le pedimos a esta honorable comisión y al Congreso y a la Cámara de Diputados que se legisle, pero siempre considerando ciertos principios que para nosotros son muy importantes, como el principio de inocencia, el principio del debido proceso, el de proporcionalidad y el de legalidad. También la reforma creemos que tiene que ser armónica y sistemática, teniendo en consideración las últimas modificaciones que se han introducido al sistema penal, dígase los delitos informáticos, delitos económicos, donde se promulgó el día de ayer la ley, delitos de explotación sexual contra niños y niñas, delitos contra el crimen organizado. Para la Defensoría es súper importante que esta reforma al Código Penal tenga una mirada también sistemática con énfasis en la prevención y sobre todo en la reinserción, lo cual nosotros creemos que es absolutamente que hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos en la reforma del Código Penal para hacernos cargo de la prevención y de la reinserción y además considerar el control de las penas no privativas de libertad, que actualmente dan una sensación en la comunidad como de impunidad, siendo que efectivamente hay un control, pero ese control no es lo suficiente para cambiar esa sensación con la comunidad. Y como este proyecto viene en modificar nuestro sistema de pena, creemos que van a haber penas más altas y por lo cual va a haber una mayor encarcelamiento de las personas. Hay que mejorar sí o sí la infraestructura carcelaria que tenemos actualmente en nuestro país. Cambiando tema, el hecho de simplificar el sistema de pena, nosotros lo vemos de buena forma. Simplificar el sistema de pena quiere decir que se respeten los marcos penales que existen actualmente, pero hoy día se denomina la pena en abstracto o la pena en concreto, y lo que se busca acá es que se respete mayormente la pena en abstracto. Si bien es cierto, nosotros estamos de acuerdo, pero le pedimos también a esta honorable comisión que considere que actualmente, gracias a nuestro sistema de determinación de pena, tanto defensores como fiscales pueden negociar algunas penas y con esto dar salidas a través de procedimientos especiales o a través de salidas alternativas.
el hecho de limitar demasiado esa posibilidad de negociación va a tener un alto impacto en nuestro sistema de enjuiciamiento penal, que también no sabemos como institución si vamos a poder darle, si somos capaces de considerar ese alto impacto. Cuando digo alto impacto es que probablemente va a haber una mayor cantidad de procedimientos ordinarios que tienen que terminar en juicios orales, lo cual, por supuesto, es complejo para el sistema de enjuiciamiento penal. Para ir terminando, creo que también es importante que se aproveche esta oportunidad para hacernos cargo de las medidas de seguridad como una manifestación de la reacción penal aplicable exclusivamente a los inimputables, incorporando cuestiones como normas de determinación en cuanto al tipo y duración de la medida de seguridad, que hoy día está en una nebulosa, y eso es una buena oportunidad para hacernos cargo, más allá del problema procesal que tenemos, en el mismo sentido que también sería bueno que se hiciera cargo a través de la modificación del Código Procesal Penal. Por último, para ir terminando, 2 puntos más con respecto a, creemos que es importante no restringir la circunstancia atenuante, especialmente aquellas que constituye un desincentivo a la reincidencia. Esta es la conducta anterior irreprochable. Creemos que hay que mantenerla como atenuante, creemos que modificarla o dejarla sin efecto como atenuante desincentiva el hecho de no tener una persona antecedentes penales. Y ya para ir terminando en esta observación general, creemos que es sumamente importante que el Código Penal sea redactado teniendo como espejo, considerando y armonizando el Código Procesal Penal. Cuando se redactó el Código Procesal Penal, ya existía el Código Penal. Entonces, claro, todo lo que tenía relación con procedimientos especiales o lo que tenía relación con salidas alternativas, estaba concordado con el Código Procesal Penal. Por ejemplo, procedimiento abreviado, penas de simple delito, de 541 a 5 años, que lo determinaba el Código Penal. Juicio simplificado, hasta 540 días, presidio menor en su grado mínimo, que se consideraba también el Código Procesal Penal. Salida alternativa, hasta 3 años, pena aflictiva, la suspensión condicional del procedimiento. O sea, lo que estoy señalando es que si se va a legislar un nuevo Código Penal, tiene que estar con el Código Procesal Penal en la mesa, para que efectivamente sea concordante nuestra legislación. Señor Presidente, honorable comisión, esa era la presentación que traía preparada desde el punto de vista general, esperando que cuando se discuta el articulado también seamos invitados. Muchas gracias. De todas maneras, agradecemos al Defensor Nacional, don Carlos Mora, por su exposición. Se ofrece la palabra. Si alguna diputada o diputado quisiera hacer algún comentario. Desde ya, obviamente, cuando proceda la discusión en particular, va a estar considerado siempre defensor. Yo quisiera ofrecer la palabra al señor ministro. ¿Sí? Porque es como que está al final usted ahora. Como que está al final usted ahora. Llegamos al final. Sí, lo que pasa, señor ministro, que los otros invitados se excusaron de asistir y nos parece muy importante en el caso del fiscal nacional y de la asociación de magistrados, que eran los invitados que estábamos también el día de hoy, se excusaron, y a la comisión nos gustaría mucho saber, ministro, en qué etapa está, cómo proseguimos, obviamente entendiendo que el Ejecutivo es el principal impulsor también de este proyecto de ley, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludo a las diputadas y diputados presentes y excuso en algo mi retraso porque me encontraba en una comisión en el Senado. Algunas consideraciones generales que yo creo que es relevante tener presentes, sin perjuicio que ustedes ya con propiedad la han recibido de parte de los invitados. El Ejecutivo considera que avanzar en el nuevo Código Penal resulta esencial en el contexto de la discusión legislativa actual, pero esencialmente de la que hemos tenido en la última década. Hay 3 razones que justificarían, en nuestra opinión, avanzar en ese sentido. La primera, que es bastante conocida a ustedes, es la antigüedad del Código Penal, pero fundamentalmente desde este punto de vista, el hecho de que sucesivas reformas en el tiempo, y que probablemente ya han detallado los invitados y las invitadas, generan como consecuencia
una falta de estructura general y de lógica en el funcionamiento de la operación del Código Penal. Esto tiene reflejos, como bien ustedes saben, en los efectos sobre la valoración de los bienes jurídicos, en la consistencia del régimen de penas y probablemente en la operación del sistema de enjuiciamiento criminal. Un asunto que, por cierto, quedó pendiente. Un asunto que, por cierto, quedó pendiente tras la reforma procesal penal, donde este Congreso tenía perfectamente claro que sin el ajuste sustantivo al Código Penal, la reforma procesal penal tendría algunos defectos. Ese primer aspecto tiene una segunda consideración. La segunda consideración tiene que ver con las regulaciones parciales que ha generado el Congreso durante los últimos años por distintos tipos de razones. La primera es que durante largos años la iniciativa exclusiva del Ejecutivo se interpretó en términos bastante amplios y por lo tanto las iniciativas legislativas parlamentarias quedaban reducidas a algunos ámbitos, uno de ellos en materia de nuevos delitos y penas. En consecuencia, distintos fenómenos de coyuntura provocaron que el Congreso, mayoritariamente durante una cantidad de tiempo significativo, un asunto que dura hasta el día de hoy, ocupara el Código Penal como parte de la presentación de algunos aspectos relevantes de la política pública. El efecto de esta segunda consideración es que, entonces, el Código Penal ha perdido los elementos sustantivos que subyacen a su dictación. Y el tercero han sido los esfuerzos que han tenido distintas administraciones durante largos años. Las más conocidas provienen a partir del año 2002, como ustedes bien saben, a partir del Foro Penal. Todas las administraciones han tenido un foro penal para poder discutir las reformas al Código Penal o la dictación de un nuevo Código Penal. Durante esta administración, la decisión ha sido seguir tramitando el proyecto en actual gestión ante esta comisión, que ha tenido las audiencias públicas y que, por cierto, no considera que se encuentran los aspectos centrales de discusión. El Ejecutivo, a su vez, lo que ha tomado como decisión es la conformación de un grupo de expertos y expertas para tener la evaluación del proyecto presentado, de modo tal que el Ejecutivo pudiera tener una opinión sobre las indicaciones del mismo. Para el Ejecutivo, en consecuencia, resulta esencial y fundamental avanzar en el nuevo Código Penal, por las tres razones que ya he indicado. Pero además, cumplo con señalar a vuestras señorías que lo que demuestra la experiencia hasta ahora de la iniciativa del nuevo Código Penal es que solo es posible avanzar en una reforma de estas características si se ejecuta en una legislatura. El desarrollo de una legislatura a otra lo que hace es principalmente perder los avances que estos tienen. Como he señalado en otro momento, es el deseo del Ejecutivo de poder avanzar en el nuevo Código Penal durante esta administración y durante esta legislatura en particular. Para eso pareciera conveniente tener en consideración dos aspectos. La primera, el debate sobre la parte general. Algunas de las cuestiones de la parte general, este Congreso y esta comisión en particular ya la ha tenido respecto de los debates que se encuentran tras el establecimiento de delitos económicos y ambientales. Y la segunda, que probablemente es la más compleja, es aquella que está vinculada a la parte especial. Aunque podríamos diferenciar la parte general de la parte especial, nuestra única advertencia sería que si esta honorable comisión y este Congreso decide avanzar en la parte general, los ajustes a la parte especial, no en la descripción de los tipos, pero sí en la determinación de las penas, resultaría esencial tenerlas en consideración. Dicho eso, la propuesta que tiene el Ejecutivo es que pudiera avanzarse en el Código Penal con las urgencias que concordemos con otras señorías, de modo, en primer lugar, de avanzar en la parte general, generar la discusión, las indicaciones respectivas y, a continuación, continuar con la parte especial. En el evento que, por las razones que indique, que concordemos o que concorde el Ejecutivo con ustedes, sea algo más complejo avanzar en la parte especial, nuestra propuesta es que la parte especial sí requiera ajustes en lo que sea indispensable respecto de los contenidos que se definan en la parte general y particularmente en los aspectos asociados a determinación de la pena. Lo que quiero decir con esta última afirmación
es que la simple distinción entre parte general y parte especial, que aunque metodológicamente pudiera parecer atractiva, podría terminar siendo incompleta si en los aspectos vinculados a las penas de la parte especial nosotros no hiciéramos a los ajustes que concordáramos en la parte general. Termino en consecuencia diciendo, señor presidente, y por intermedio a los señores diputados, que es decisión del Ejecutivo y convicción del mismo, que la única manera de abordar una cantidad importante de debates que actualmente tiene el Congreso es resolviendo la dictación de un nuevo Código Penal. De lo contrario, vamos a continuar repitiendo sucesivas reformas que generan inconsistencia en la legislación penal, algo que fue muy evidente en la discusión que este Congreso acaba de haber tenido respecto de delitos económicos y ambientales. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco al ministro su exposición. Y comparto con el ministro que efectivamente es necesario un nuevo Código Penal, o al menos una reforma profunda al mismo, considerando la antigüedad de este texto legal. Pero lo que nos preocupa, y creo no hablar solo por mí, sino a distintos miembros de esta comisión y también muchos más miembros de esta Cámara, es el contenido del proyecto que está puesto sobre la mesa. Solo por recoger algunos de los antecedentes aquí, en este proyecto se pone el homicidio imprudente a la misma altura que la caza ilegal de cetáceos en cuanto al nivel de la pena. El asesinato se rebaja la pena de presidio perpetuo y se reemplaza por una prisión de 10 a 20 años. Se rebaja la pena del delincuente que haya sufrido por el hecho consecuencias graves, como si eso fuera a conmutar de alguna forma la pena o la gravedad de la pena que corresponde por la gravedad del delito. Se rebaja la pena del delito de violación propia. En la actualidad la sanción parte de los 5 años y un día y llega hasta los 15 años, y en este proyecto de Código Penal parte de los 6 años pero llega hasta los 12. Si alguien conduce en estado de ebriedad y mata a alguien, ya no será sancionado con una prohibición de conducir vehículos, una prohibición perpetua, sino que se le fija un plazo máximo de 6 meses a 5 años. Se despenaliza el aborto durante las primeras 12 a 14 semanas de embarazo, y quiero destacar un detallito que yo creo que al menos quienes somos papás aquí en esta comisión lo sabemos, que es más o menos la época en que tú ya puedes identificar el sexo de la guagua. Estamos hablando de esa envergadura, lo que se está legalizando acá. Se vuelve lícito coaccionar a alguien amenazando con que se hará daño a sí mismo. Y son muchos elementos más. Lo que quiero decir con esto es que evidentemente yo creo que es razonable la discusión de que tengamos un nuevo Código Penal. Pero yo creo que el instrumento por el cual vamos a reemplazar nuestro actual Código Penal tiene que ser mejor que el que está hoy día puesto sobre la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez, ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Agradezco los puntos que ha planteado el diputado Sánchez, esencialmente por lo siguiente, porque discutir un nuevo Código Penal significa enfrentar precisamente algunas de estas circunstancias, y eludirlas es parte de lo que nos ha tenido sin reforma al Código Penal. Solo, sin perjuicio que yo podría hacerme cargo de cada una de ellas, y me parece que el lugar más sensato y razonable para discutirla es este Congreso Nacional. Lo que yo creo que sí es importante tener en consideración para que la discusión sea completa, que cuando discutimos sobre un nuevo Código Penal también estamos discutiendo sobre el régimen de cumplimiento efectivo de las penas. O sea, no simplemente nos quedemos con la determinación de las penas. Lo que sabemos del sistema institucional chileno es lo siguiente, que el sistema institucional chileno tiene poco incentivo de cumplimiento efectivo, y por lo tanto para el cumplimiento efectivo requiero de penas altas, y por lo tanto lo que ha provocado es un mecanismo muy perverso para el cumplimiento de penas alternativas, y en segundo lugar para las personas que se encuentran privadas de libertad. Mi invitación, diputado Sánchez, es a dar esa discusión con las legítimas diferencias que cada uno de los que están presentes podamos tener acá, pero siempre teniendo en consideración que por la necesidad de los ejemplos que usted expone, es necesario que de una vez discutamos íntegramente el régimen de penas de nuestro sistema penal. Solo agregar, vuestra señoría, un pequeño detalle. Como eso no ha sucedido, lo que se ha provocado en el sistema institucional chileno es que sectorialmente estemos resolviendo el debate o el mecanismo de penas, o a través de leyes especiales, lo cual genera un problema de incerteza
no menor para los operadores jurídicos, pero también para el público en general. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Diputado Vilavaca. Sí, presidente, gracias. Es la misma línea de lo que acaba de señalar el señor ministro. Yo creo que el tener un código del año 1875, como el que hoy día tenemos, con la cantidad de normativa que le hemos ido sumando, lo que hemos ido creando es una defecio que al final, no solamente los operadores, sino que nadie entiende. Y tenemos un sistema que lamentablemente en términos de aplicación de pena es mentiroso. Es mentiroso y muchas veces también es súper opaco, porque en definitiva el juego de atenuante, el juego de agravante, va generando que, claro, un determinado actuar ilícito tiene una sanción X, pero resulta que con el juego de las atenuantes, las agravantes, resulta que tiene una sanción Y. Claro, en el papel tenemos una tremenda pena, pero los hechos no existen. No existe. ¿Y qué mejor lugar donde enfrentar este proceso de actualización, sino que es la casa de la democracia, que es el Congreso Nacional? Yo lo que invitaría, señor presidente, es que entremos rápidamente a discutir primero, tal cual ha señalado el señor ministro, la parte general del código, donde yo creo que vamos a tener muchas más acuerdos que de desaveniencia, ¿ya? Y claramente, en el momento que entremos a la parte especial y tratemos de configurar este nuevo cuerpo legislativo que sea congruente, no solo, y venía escuchando la intervención del defensor, no solamente congruente con el Código Procesal Penal, que lo deberemos tener sobre la mesa también. Hoy día, te insisto, tenemos un defecio extraño. Y en la parte especial, cuando debatamos esa parte, votemos, discutamos, pues. Si al final del día la generación de las leyes dice relación con la capacidad de llegar a acuerdos, como lo hemos estado haciendo en diferentes proyectos de ley donde efectivamente hemos avanzado en acuerdos, tratando de ceder a ambas partes para poder sacar un texto como corresponde, y si es que no existe ese acuerdo, en votación, y serán las mayorías las que en definitiva determinen, en la parte especial, donde yo creo que vamos a tener algunos tipos de desacuerdos, cuál va a ser el criterio que este Congreso en definitiva va a establecer. Pero yo no rehuiría, presidente, el proceso de discusión. Yo creo que es necesario ingresar rápidamente a la discusión de la parte en general para empezar a dar pasos y no dilatar una discusión que es absolutamente democrática, abierta, y que no voy a culpar señalando de quién es el responsable, quién es más ángel o más demonio dentro de este proceso de discusión, sino que creo que todos tenemos una visión y te insisto, dentro del proceso democrático, creo que esta comisión en particular ha dado muestras en otros proyectos de que tenemos capacidad para llegar a acuerdos por el bienestar del país. Gracias, presidente. Muchas gracias. Diputado Vilavaca, tiene la palabra el diputado Benavente. ¿Te pidió la palabra? Gracias. No es común que lee la palabra de oficio, no a petición de parte. Bueno, la verdad, yo concuerdo que es... A ver, yo quizás el año pasado uno podía pensar que era muy necesario un código penal, sobre todo en la parte especial. Había un catálogo de delitos que el desarrollo, el progreso hacía necesario incorporar y que directamente no estaban regulados. Pero me pasa que tenemos este código penal del año 1875, 4, bien. El señor escribano aquí me lo certifica, en que responde a la realidad de la época y en que se castigaba fuertemente los delitos contra la propiedad. Y hoy día resulta que estamos en lo mismo, que en la realidad de la época hay muchos delitos contra la propiedad. O sea, no ha cambiado mucho la realidad. Lo que hace necesario en Chile de una u otra manera un código punitivo. O sea, ahora, claro, el objeto del robo era distinto. A lo mejor en 1874 se robaban 2 gallinas y un ternero. Hoy día se roban otras cosas, pero sigue siendo muy común los delitos contra la propiedad. Entonces, a mí creo que yo lo primero, a lo mejor también un trabajo paralelo, junto con discutir el Código Penal, recogería todas aquellas disposiciones que hemos aprobado en esta legislatura y que más que puedan quedar derogadas por el solo hecho de aprobar el Código Penal, trataría también de incorporarlas. Porque lo que hemos aprobado en esta legislatura responde a la realidad de la época. Y antes de derogarlas por el solo hecho de aprobar el Código Penal,
trataría de incorporarla al código, o sea, buscaría esta también metodología de trabajo que puede ser muy útil, porque estamos legislando también ahora de acuerdo a la realidad. Y este Código Penal nuevo no lo hemos visto en detalle, hemos tenido seminarios, etcétera, pero puede que esté ya desactualizado, porque entiendo que fue hecho hace 2 o 3 años. Entonces, yo también enfocaría ese tema, enfocaría también el trabajo desde esa perspectiva. Eso, presidente. Muy bien, diputado Benavente. Oye, si le parece a la comisión, antes de ofrecer la palabra, como bien planteaba el ministro, entendiendo que no solo las normas del Código Penal, sino como planteaba en su oportunidad el profesor Matu, una serie de leyes exóticas que están dando vuelta y que día a día se van aprobando, que como comisión partiéramos de la base, así como el señor defensor planteaba que teníamos que tener el CPP a la vista, obviamente poder legislar la parte especial teniendo en consideración la parte general es fundamental, y como lo plantea el ministro, que nosotros primero resolvamos o diéramos curso a indicaciones y al trabajo en particular de la parte general del Código Penal. No sé si estamos todos de acuerdo en ese sentido. Diputado Sánchez. Yo lo estoy boicoteando. Está boicoteando mi derecho democrático, señor presidente. Muchas gracias. Respecto a lo que decía por su intermedio el diputado Ilavaca, evidentemente que puede ser interesante, y usted lo mencionaba también, entrar en el análisis de la parte general, pero yo creo que hay consideraciones previas que hay que tener presente, y eso es parte del debate. Porque a veces se plantea como que el debate se produce solo cuando estamos hablando respecto del texto mismo del proyecto de ley, y hay consideraciones previas siempre que hay que tener presente con seriedad, con responsabilidad, para evaluar no solo la pertinencia de la discusión del tema en sí mismo, sino que también la prudencia del momento, llamémosle, y otras circunstancias que envuelven esta discusión en el momento en el que estamos, como por ejemplo el debate constitucional en el que estamos en este momento. Yo nunca he sido partidario, y lo señalé durante el primer proceso constituyente, de frenar la democracia completa, frenar el trabajo de este Congreso, por el solo hecho de que hay un organismo constitucional funcionando en paralelo. Lo rechacé durante la primera convención y lo rechazaría también en este momento si ese fuera el debate. Yo me refiero a algo muy particular, que es que la Constitución también considera elementos que dicen relación con el debido proceso, por ejemplo, y otros elementos más que evidentemente lo que se resuelva en esa instancia va a influir lo que debamos acordar acá. Hay que tener también, como decía el Defensor Nacional, el Código Procesal Penal sobre la mesa, y también, bueno, evidentemente quizás tener en consideración los proyectos de ley que están pendientes de discusión sobre de esta comisión y también de otras comisiones respecto a modificaciones del Código Penal. Son parte de ese debate. Yo creo que este debate sobre las consideraciones previas no se resuelve simplemente con el espacio que ya fue abierto y que fue sin duda muy provechoso, que es de escuchar a expertos en la materia penal respecto de las distintas áreas que podrían incluirse dentro de un proyecto de nuevo Código Penal, pero insisto en el punto que había hecho antes. Yo creo que es razonable, por el momento político en el que estamos, por la discusión pública, en el fondo el estado de la discusión respecto de estos temas, lo que la misma ciudadanía está demandando, plantearle al gobierno, plantearnos entre nosotros la necesidad de que el punto de partida sea mejor. Porque es evidente que cuando tú entras en una discusión en particular respecto de los elementos propios del Código Penal, del proyecto de Código Penal, eso va a restringir la discusión. Te fijo un marco de lo posible. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Te fijo un marco de lo posible dentro del debate. Entonces, evidentemente, si es que hay un estándar que hoy día... punto de partida, si es que el gobierno y este Congreso está escogiendo este momento político hoy día para discutir respecto de un Código Penal, se debe asumir también cuál es el estado del debate público y de lo que la ciudadanía está demandando respecto al Código Penal. Porque si se prefiere tener un debate, digamos, con una temperatura un poquito más baja, o que la gente esté dispuesta a transar un poquito más respecto de la envergadura de las penas, bueno, yo creo que no es el momento para tener este debate. Si es que vamos a tener el debate hoy día, tenemos que tenerlo sobre la base de la realidad. Y la realidad es que la ciudadanía está demandando penas altas y mano dura. Entonces, si va a ser ese el marco
temporal dentro del cual vamos a discutir un nuevo código penal, tenemos que asumir eso. No podemos sobreponernos a la realidad de las cosas. Yo creo que no es nuestro trabajo, no es nuestra pega como políticos negar la realidad, negar el estado de la temperatura ambiente y lo que la ciudadanía hoy día está demandando por la violencia en las calles. Tenemos que asumir eso, y yo creo que este proyecto de Código Penal no está asumiendo eso, independiente de las consideraciones que decía el ministro, que yo las entiendo, que claro, se bajan aquí las penas, pero lo que se está buscando es que esas penas sean efectivas. Yo todavía no me queda, y hago el punto también, todavía no me queda 100% claro cuáles son las herramientas que se contemplan dentro de este proyecto de Código Penal para efectivamente garantizar eso, porque las libertades condicionales se contemplan en otra normativa, la forma en que ya se otorgan también, qué es lo que pasa con los informes de gendarmería, eso entiendo que tampoco está dentro del Código Penal. Entonces, son muchos los elementos que envuelven esta discusión respecto de si efectivamente va a ser esa pena más baja que, como por ejemplo, yo da algunos ejemplos respecto de homicidio, que la pena puede ser mucho más baja. Bueno, ¿cuál es la garantía real de que esa pena se va a cumplir en su totalidad dentro de la cárcel? Todas esas... Claro, uno puede pensar son discusiones muy de detalle, pero también son parte de las consideraciones previas respecto de, como les decía, el momento político en el que estamos, el momento también de los órganos que están funcionando en paralelo y las discusiones que están ocurriendo, algo que no podemos negar, que es lo que la ciudadanía misma está demandando. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sánchez. Uno de los aspectos que distingue la Comisión de Constitución, en mi opinión, es que independiente de la calidad de políticos que tenemos todos los que participamos, tenemos que llegar a un cierto nivel de abstracción que nos permita definir el problema. Y nosotros, cuando enfrentamos un problema, o mejor dicho, la definición de un problema es un conflicto entre lo real y lo que cada uno de nosotros desea. Partiendo de esas bases y tal, citando también nuevamente al Defensor Nacional, cuando uno dice tener aquí el CPP o el Código Procesal Penal aquí encima, son también el conjunto de normas que informan los procedimientos, y por eso la parte general es tan fundamental. Es un problema complejo, tiene mucho no solo de política criminal, sino que de política contingente. Por eso el llamado también es ser capaces de abstraer un poco. Por algo tenemos vigente desde 1874, con todas las convulsas hasta la fecha que han sucedido, y se ha mantenido vigente. Y el desafío de esta comisión es justamente generar un instrumento que permita a los operadores del sistema no estar siempre preocupados de la coyuntura o de la contingencia, porque nos va a pasar, y sinceremos la realidad, si hay un delito que concite interés nacional específico, vamos a andar subiendo las penas cada vez y no nos vamos a hacer cargo de la realidad, que efectivamente hoy, por mucho que yo suba la pena al máximo, el efectivo cumplimiento conforme a todas las normas que están es sumamente bajo, y no nos hacemos cargo de la realidad considerada de esa manera. Vuelvo a insistir, conflicto entre la realidad actual y lo que nosotros deseamos. Bueno, es producto del detalle. Esto sucede como muchas cosas, y bien lo plantea el señor ministro. Si no somos capaces de abordar este desafío de manera ordenada, no lo vamos a abordar nunca, y por eso se han frustrado y fracasado todos los proyectos, porque hay que partir de algo, de alguna base, y como bien plantea el diputado Vilavaca, en su oportunidad habrá que debatirlo, y los problemas en democracia se sancionan votando. Así que esperamos dar curso. Y así como el Ejecutivo tiene la voluntad clara y concreta de avanzar, creo yo también que, particularmente también creo que es necesario desde ya, en un proceso tan complejo como un nuevo Código Penal, enfrentarlo desde ya, con rigurosidad, con seriedad, y por eso separando ambos aspectos, porque el comparativo entre normas específicas y sanciones o coyunturas, o sucedió esto en particular o una norma, que está bien esbozarlo como ejemplo, nos puede distraer del fondo del asunto y de la envergadura del desafío que es sancionar un nuevo Código Penal. Por eso planteaba que, partiendo de algunos consensos y no profundizando las diferencias, podemos avanzar, y la parte general, que en definitiva es la fundamental, sobre todo en materia de aplicación de condenas, para que éstas sean efectivas y no nos vayamos a otros tipos de debate que también son necesarios, me parece importante ir avanzando. Ahora, la técnica legislativa parte de esa base. Vamos a partir discutiendo el artículo 1 y vamos a ver la parte general, pero lo que yo quiero plantear es que con ese sentido, independiente de las legítimas diferencias que podemos tener,
ir avanzando en esa dirección. Ofrezco la palabra, señoría, y después recordar que el acuerdo de esta comisión es que durante la tramitación del proyecto siempre nos va a acompañar Rocío, en representación de los académicos que participaron en el desarrollo de este proceso, y también el ministro Jean-Pierre Matus como asesor, y que a la siguiente sesión lo vamos a invitar en representación del Poder Judicial para que la Corte Suprema nos entregue su visión, ya no solo en su calidad de asesor, sino que efectivamente la Corte Suprema se pronuncie respecto de esta mención, cosa que no va a ser fácil, su señoría. Sí, bueno, gracias, señor presidente, por su intermedio. Primero, bueno, ya que se ha nombrado, la Corte Suprema sesiona en pleno y en sala. No sesiona con sus ministros separados. Entonces yo por siempre he dicho yo que yo soy profesor, soy ministro de la Corte Suprema, pero los pronunciamientos de la Corte Suprema son en sala o en pleno. Y por lo tanto son cosas diferentes, y como en toda situación se llegan a acuerdos, se resuelven situaciones, y ahí puede darse aquella frase tan divertida de que uno puede estar en contra de sí mismo, porque cuando se llega a un acuerdo, lo mismo que les pasa a ustedes, bueno, se llega a un acuerdo, ¿me entienden? Entonces es muy difícil y muy comprometedor para los colegas y también para mí, que en una discusión que tiene el marco que tiene la discusión del nuevo Código Penal, se me invita en calidad de representante de la Corte Suprema, porque no soy representante de la Corte Suprema, no puedo serlo. Es una discusión completamente legal y constitucional en la que para evitar conflictos, y también sucede porque no ha estado sucediendo, y también paso el aviso que se está invitando a otros colegas en esta calidad, y nos pone en conflicto con nosotros mismos, porque así funciona la Corte, y es razonable que así sea, creo yo, así es nuestra organización constitucional. Dicho eso, entonces ahora como asesor y como profesor y tanto tiempo vinculado en estas materias, yo quisiera recordar alguna cosa que yo ya les dije cuando comenzamos las discusiones, y que yo creo que es importante en el trabajo que entiendo que ahora empieza, que ya se ha aprobado al parecer la discusión en general de este proyecto. La primera cuestión es que es muy relevante para entender de qué se habla cuando sale un nuevo Código Penal. El hecho de que exista dispersión legislativa, el hecho de que las leyes sean muy antiguas, todas esas cosas no son condiciones necesarias para un nuevo código. Es la base, pero ustedes comprenderán que la independencia formal, material de Chile empezó alrededor de 1818, y resulta que hubo, 60 años de legislación española rigiendo los destinos penales. Entre medio, naturalmente, rápidamente hubo algunas leyes especiales, una ley de hurto y robo, una ley de esto, una ley de esto otro, pero básicamente la estructura jurídica era la estructura española. ¿Y por qué razón? Porque las leyes tienen esta particularidad de que pueden vivir por sí mismas, por decirlo de alguna manera. Viven a través de los jueces, y los jueces siguen aplicando lo que está, y se van acomodando. Las enormes disfuncionalidades de nuestro sistema actual, en el cual hay un régimen general de aplicación de pena en el Código Penal, que está mediatizado antes de su aplicación por las reglas de salida alternativas del Código Procesal Penal, al momento de su aplicación por las reglas de la Ley 18.216, y durante su aplicación por las reglas del Reglamento Penitenciario y la Ley de Libertad Condicional. Entonces, que son enormes, porque sucede lo que todos ustedes han esbozado, que hay que saber un juego, cómo sale de lo que dice el Código Penal o de lo que dice la sentencia a lo que realmente sucede en la práctica. Bueno, con lo complejo que nos parezca, porque además ahora, teniendo no solo un Código Procesal Penal que anticipa salida alternativa, una Ley 18.016 que altera el efecto de las penas que se imponen en la sentencia, lo mismo sucede con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y una Ley de Libertad Condicional que modifica la forma de cumplimiento. A todo eso se agregan diversos sistemas alternativos de determinación de la pena, o sea, Ley Emilia, Ley de antimonopolio, la Ley de Armas, el caso del 449 dentro del Código Penal para robo y hurto, las nuevas disposiciones de la Ley de Delito Económico, que
no solo influyen en la determinación, sino también afectan la aplicación de la 18.016, dejándola de lado al parecer. Y esto, claro, uno dice, por Dios, qué confusión, ¿y cómo voy a saber? Bueno, yo les digo a ustedes que aquí el señor defensor está al tanto, vayan a cualquier procedimiento en las cárceles cuando van, y los reos saben lo que les toca. ¿Ah? O sea, la disfuncionalidad que para nosotros es terrible, en la realidad no es tan terrible porque la gente se acomoda, sabe cómo manejarse. Ese no es el problema. Evidentemente que no podemos seguir con un sistema tan desperdigado, con tantas aparentes contradicciones, con soluciones distintas para las mismas condiciones materiales, pero eso no es el problema. No es el problema de fondo. El problema de fondo es, como aquí se ha mencionado, si estamos de acuerdo o no con las valoraciones subyacentes en el código. Y por eso se tardó, si uno se bien lo mira, por eso se tardó tantos años en consolidar la independencia y a tener un código propio, aunque recogía la tradición española, pero que era sustancialmente diferente a la forma de la legislación española, y las discusiones que hubo en la discusión en el Congreso fueron propias de la época. Si van a tener fuero o no van a tener fuero los eclesiásticos, qué se va a hacer con el tratamiento, en ese caso del aborto, todas las cuestiones que tenían que ver con la vida que íbamos saliendo eclesiástica, la separación de la Iglesia con el Estado y el nuevo Estado que estaba formándose, que era un Estado liberal. Si uno mira, y en eso también hay que ser claro, a pesar de todas las discusiones habidas, también es un hecho cierto que en este momento político nuestro Congreso, por anga o por manga, sea para el interés de uno o para el interés del otro, ha ido transitando hacia la necesidad de tener un control sobre la pena que se imponen efectivamente, es decir, a establecer reglas que le aseguren que cuando se dice este hecho está valorado de tal manera, la pena que se imponga al caso de que la persona sea efectivamente responsable se parezca a eso. Y para lograr esa idea de devolver el control del sistema penal al legislador, entonces aparecen estos sistemas especiales de marcos rígidos, aparecen estos sistemas especiales de impedir que se apliquen las penas sustitutivas como la ley Emilia, de impedir completamente las penas sustitutivas como la ley de delito económico. Aparecen reglas a veces extrañas de subir las penas sin entender muy bien qué se hace, creyendo que se suben. Yo voy a dar un solo ejemplo. Se acaba de modificar hace poquito, una de las tantas modificaciones, la pena del homicidio simple, que era presidio mayor, se había modificado a presidio mayor en su grado medio. Ahora se aumentó la pena a presidio mayor en su grado medio máximo. Bueno, según las reglas del Código Penal, si la pena es presidio mayor en su grado medio, con 2 atenuantes y ningún agravante, el juez puede bajar la pena en 1 o 2 grados. O sea, puede llegar a presidio menor en su grado máximo. Habitualmente no se hace. Pero como ahora se aumentó la pena, entre comillas, a una pena con 2 grados, entonces se aplica el artículo 68. Y con 2 más atenuantes, el juez puede bajar la pena en 1, 2 o 3 grados. O sea, agravaron la pena y le entregaron al juez una escala mayor de rebaja. ¿Ah? No es por mala intención, es por desconocimiento, porque, bueno, es complejo, pero esas son las cosas que pasan, esas son las cosas que le pasa cuando no se aborda esto de manera conjunta. Dicho eso, lo que queda de fondo, y de manera irredarguible, moros y cristianos están de acuerdo en que es necesario para los casos que les toca, porque si les tocara ahora que viene un problema con los homicidios o con el delito que sea, pero si les tocara una gran profusión de todo tipo de delito, lo más seguro, por lo que se ve, es que sería algo parecido a como lo que se empezó a hacer con la ley Emilia. Una ley de marco rígido, con limitaciones a las penas sustitutivas y esperando que se cumpla el mayor tiempo posible en prisión. De alguna manera modifican el decreto de ley 521 para que no haya libertad condicional, le suben de la mitad de la condena a 2/3 de la condena, pero siempre están haciendo lo mismo. Desde el punto de vista completamente abstracto, como dijo el señor Leiva, presidente, siempre se está haciendo lo mismo. Entonces uno puede decir que lo que existe realmente es un consenso fundamental acerca de la
insuficiencia del Código Penal actual y las leyes que complementan su aplicación en la determinación de las penas con las valoraciones, o sea, no insuficiencia, sino que la discordancia de las reglas actualmente vigentes para determinar la pena en su quantum, la naturaleza de la que se impone y cómo se ejecuta, con la voluntad política. Porque al final, si uno mira las votaciones en estas leyes, son transversales y todos terminan votando básicamente lo mismo. Queremos un cierto tipo de delito, que es el que nos preocupa en este momento, que tenga una pena más o menos determinada por la ley y que esa pena más o menos determinada por la ley sea la que se imponga al reo. Eso es básicamente. Y contra eso han estado luchando por distintas vías. Como esa base de consenso yo creo que existe, es posible, en mi impresión, que si se acuerda un sistema en el cual, no con el texto tal como está presentado, sino a través de unas indicaciones que presente el gobierno, y yo voy a explicar cómo sigue después este trámite, a través de discutir indicaciones una vez aclarado cuál es el problema que queremos resolver y que es evidente para mí, que yo lo miro de afuera, que la lucha que ha tenido el gobierno, o sea, los senadores, los diputados, con los distintos problemas, cualquiera sea el interés. Yo lo voy a poner así, pongamos, si yo soy de el partido A y me interesa que un atentado se valore muy gravemente, entonces yo voy a pedir esto, lo mismo, marco rígido, que no se vengan penas sustitutivas. Si soy del partido B y eso no me interesa, voy a decir que es populismo penal, que la cachara es paz. Pero si soy del partido B y me interesa otra cosa, voy a proponer lo mismo. Y de hecho, así se ha hecho. O sea, es un hecho que se puede comprobar objetivamente que todas las discusiones políticas se han resuelto así. De nuevo, la base es que uno puede decir, existe un acuerdo en que tengamos un sistema de determinación de pena que sea lo más claro y transparente y general para todos, y que contemple estas características especiales. Una pena más o menos determinada por la ley, que esa pena más o menos determinada por la ley sea la que efectivamente se imponga por el juez, y que tengamos cierta claridad de cuándo van a empezar a operar las reglas de libertad condicional y las condiciones para que ello opere. Esa es la base. Esa es la base. Para eso tenemos que entrar efectivamente en el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal tiene reglas que hacen inaplicable el Código Penal. Salida alternativa. Y tenemos que entrar a la ley 18.016 porque tiene reglas que hacen inaplicables las reglas de determinación. Y también, eventualmente, ver qué se va a hacer con los menores, pero eso ya es más complejo. Pero, en fin, como eso existe, sería posible, creo yo, sería posible que el gobierno hiciera algo parecido a lo que se hizo el Código 74. En el Código 74 se tomó un código, el Código Español de 1870, se discute, pero ahora mismo. Se tomó un código, esto está escrito. Revisémoslo políticamente. No lo revisamos, no traigamos a otro profesor, el señor Pacheco ya tenía todos los comentarios, ya teníamos los comentarios del señor Pacheco. Revisémoslo políticamente. Y entonces nos juntamos, a veces me cuesta explicarme y se me entiende mal lo que digo, pero no quise decir lo que entendió el señor Mora, pero nos juntamos en ese momento a 4 académicos en 4 paredes a revisarlo. Juntamos al ministro del Interior, al ministro de Justicia, al que sería el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, al que sería el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, a un ministro al presidente de la Corte Suprema, a un ministro de la Corte Suprema. Esa era la comisión que redactó el Código 74. Y por eso esa comisión logró tales acuerdos políticos. Y entonces lo revisaron y las razones que se daban, si esto se adecua o no a nuestra realidad. O sea, tomamos un texto que puede ser este mismo que tenemos ahora aquí presentado, en el cual el gobierno pueda reunir personas de distintos intereses políticos para preparar las indicaciones en el momento en que correspondan. Pero no es posible una discusión del Código Penal sin que las personas que están encargadas de responder por la reacción del gobierno, de la policía, etcétera, ante los delitos, no tengan nada que decir, por hablar así. Aquí debería estar el Ministerio del Interior o alguien del Ministerio del Interior, si al final ellos dan la cara. Ellos dan la cara porque si funciona o no el sistema penal, aunque no son parte del sistema penal,
Y esta forma de trabajar, que como esa es la buena parte de ser asesor, uno da consejos, bienaventurado porque da consejos, nadie sabe si los cumplen o no, pero en la parte en que uno podría pensar que esto se puede hacer es juntando las voluntades, porque todos están de acuerdo en cosas esenciales, y yo creo que incluso el señor Sánchez lo que está diciendo es básicamente muy parecido a lo que dicen todos los demás, y en las votaciones esto se demuestra, es cosa de ver lo que votan en los casos concretos. Es posible llegar a un acuerdo en esa materia, y a partir de un acuerdo con las personas que toman las decisiones y que tienen la responsabilidad política, entonces empezará el proceso de discusión en las cámaras, hacer una preindicaciones sobre esa materia. Así fue como se hizo el Código Penal, y yo se lo recuerdo solamente porque ese Código Penal tiene 100 y tantos años. Y no es casualidad. Y después, ¿qué vamos a hacer con los delitos, etcétera? Y ahí, de nuevo, había un consenso básico sobre qué vamos a hacer con los delitos, etcétera. Un consenso básico político, liberal de la época de 1870. Bueno, de nuevo aquí también tenemos un consenso básico, y aquí se ha repetido en esta mesa. Se han estado aprobando en esta última década una infinidad de leyes. El señor Alex Van Besser el otro día cuando estuvo nos comentó una cosa impresionante, casi una ley por mes modifica el Código Penal. Bueno, a pesar de lo impresionante que sea ¿eso qué significa? Que hay un consenso político en ciertas valoraciones, y que ese consenso se tiene que reflejar. ¿Cuál es el problema? Como dice el señor ministro de Justicia, el problema es que se hace punto por punto, y a veces sin darse cuenta de lo que se está haciendo, se está resolviendo aquí una cosa y allá hay otra. Para poner un ejemplo bien estúpido y técnico, la regulación del comiso no la entiende nadie. Hay 3 al mismo tiempo, simultáneas, de un lado para otro. Pero la pregunta es, de fondo, si queremos reformar el Código Penal, no es si vamos a regular o no el comiso, sino cómo hacemos para que regule de acuerdo a una base única. Porque es un hecho que lo que quiere el Congreso es que se regule un comiso en caso en que no hay condena para ciertos supuestos especiales de delincuencia organizada, etcétera. Ese consenso, y ese consenso existe. Entonces, como ese consenso existe, la formación técnica del texto, entonces requiere ese paso político para matizar y uniformar. Y después, entonces, nada parte desde cero, y allí no se partió desde cero, y después van a haber problemas. Y bueno, el mismo problema que mencionó el diputado Sánchez. Mire, ¿estamos o no estamos de acuerdo con que el aborto pueda ser libre hasta las 12 semanas, hasta las 14 semanas? Ese es un problema que no se resuelve técnicamente. No es un problema de cómo se hace un código penal. Es un problema de qué decidimos como sociedad. Y ese problema no lo decide un asesor, afortunadamente, ni una comisión, lo tiene que decidir el Congreso. Y se plantearía la alternativa A, y el que no esté de acuerdo planteará en la indicación B, etcétera. Esa era la discusión que existía en 1874 cuando se planteaba, ¿tienen fuero o no tienen fuero los eclesiásticos? ¿Puede la policía entrar a la iglesia o no puede entrar a la iglesia? Esas cuestiones básicas. Y eso se planteó y se discutió así, tal cual. Los hijos tienen ciertos derechos frente a los padres, etcétera. Y por último, una condición fundamental que permitió que el código existiera, junto con este compromiso político, este acuerdo en lo esencial, es que se discutió un proyecto completo. Y en eso tiene razón el señor ministro. Esto no se puede hacer, si se va a discutir un código penal, no se puede discutir por parte. Ya se intentó en Chile en 1946, fracasó. Cada vez que fracasaban los proyectos de este siglo, por decirlo así, siempre estaba la idea, hagamos una parte especial, una parte general separada de la parte especial, y fracasó. En nuestro sistema actual, dado que la parte especial ha tenido tantas reformas y está ahora en constante evolución, también sea posible, de nuevo, aceptado el acuerdo político que hay sobre las reformas que se han estado haciendo, que esta comisión especial de los diputados, los senadores, los ministros, bueno, ya, en esto quedamos, estas son las leyes y este acuerdo político, la cuestión técnica es menor, pero ya están aprobadas una ley, otra ley, bueno, y esto es lo que va a quedar en el Código Penal. Y la parte especial así puede ser mucho más fácil de hacer que la parte general.
porque están las leyes, ustedes mismos lo han dicho, están las leyes, estamos reformándolo constantemente, bueno, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo no se puede hacer? Y en esto tiene razón el señor Sánchez, no se puede hacer inventando cosas. Cuando vimos el seminario, vimos que se inventaban, se arreglaba, como yo decía más de una ocasión, se rascaba donde no picaba. Se inventaban cosas que lo único que iban a producir era, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos discutiendo esto si este no es el problema? Bueno, pero como ya lo tienen resuelto en este tráfago legislativo de estos últimos 20 años, bueno, apliquémonos, una vez determinada la parte general, a adecuar la parte especial que ya existe. Nosotros tuvimos una discusión, la señora Carrió estaba presente, entiendo, cuando se presentaron los delitos de carácter sexual, que era una cosa fuera de la realidad normativa actual de lo que se estaba aprobando en ese momento, de lo que recién se había aprobado, y se proponían cosas que, pues, para los académicos que lo proponían, eran muy simpáticas, pero no tenía nada que ver con nuestro estado actual de acuerdos democráticos como es el mundo. Bueno, una vez que se toman en serio cuáles son las reglas que van a regular la determinación de la responsabilidad y de la pena aplicable, como dice el señor ministro, se puede hacer, teniendo en cuenta las reformas que ya existen, ese código que sí existe, las adecuaciones a las penas, si no hay tiempo para terminarlo ahora, pues, para no entrar a todas las discusiones, sin entrar a la discusión del día a día y sin cambiar. Bueno, entonces ese era como simple asesor lo que creo que era posible decir en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Matus. Le voy a ofrecer la palabra a Rocío Sánchez, que también nos asesora. Ella es académica coordinadora del área de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello. Bueno, muchas gracias, presidente, por la invitación. Agradezco por su intermedio a todos los miembros e integrantes. Básicamente, mi presentación acá es muy breve y dice relación con 2 puntos. En primer lugar, comentarles cuáles fueron los resultados en general del trabajo que se desarrolló por la Comisión de Profesores, para que el Ejecutivo tuviese en su poder el material, nuestras observaciones, nuestras propuestas de mejora, y luego se revisara cuáles podían ser acogidas y cuáles no, y luego se discutiera democráticamente en esta sede cuáles serán las soluciones que se definan. Pero además, eso lo quiero tratar un poco al final, quisiera unirme al ánimo que se ha expresado en esta sesión, en el sentido de dimensionar el trabajo que se tiene que hacer en el siguiente sentido. Como académicos y académicas que integramos la comisión, para nosotros es un sentido orgullo haber desempeñado esta función, porque más allá de dar nuestra opinión en particular, lo que hicimos fue tratar de generar soluciones para situaciones que nos parecían que en el código no quedaban bien expresadas y que podían mejorarse. Entonces, nuestro punto de partida, y creo que va a ser el mismo que ustedes van a tener en consideración, dice relación con un proyecto. O sea, ya tener un texto nos aclara cuál puede ser el camino a seguir y cuál es el camino a mejorar en las indicaciones que se vayan a presentar. Pero además, básicamente tenemos un sistema penal que está en crisis. No solamente el sistema de penas, sino que todo el sistema penal que lo compone. Llámese el funcionamiento de tribunales, la ejecución de las penas, y esto es muy importante tomando en cuenta de que el Estado ejerce sus potestades más intensas en el sistema penal. ¿Y cómo se ejercen? De acuerdo a la decisión que tomen ustedes. Es decir, es la Comisión de Constitución, hoy en día, la que tiene probablemente el desafío más importante de perfeccionar el ejercicio de la fuerza por parte del Estado. Y para nosotros como profesores y profesoras, eso es un motivo de orgullo y de agradecimiento, en el sentido de poder participar y que se nos escuche más allá de nuestra, insisto, opinión personal, sino que más bien tratando de ayudarles a ustedes en la medida que lo necesiten, para encontrar herramientas que vayan cerrando estas distorsiones que tiene el sistema, y que son sumamente graves y que se expresan de mejor forma en las condiciones de cumplimiento de las penas hoy, un sistema crítico. Toda la ejecución de penas es crítico, pero para llegar a eso también hay que pensar en el proceso que se lleva a cabo y en qué se decide legislar y de la forma en que se decide legislar. Por lo tanto, concuerdo en ese sentido con lo que señala el profesor Matus, en el sentido de que básicamente las valoraciones que ustedes decidan incorporar al texto que ya existe son valoraciones que van a representar cómo Chile
mira a su país de aquí a 50 o 100 años más y cómo decidimos enfrentar el problema de la criminalidad hacia el largo plazo desde una perspectiva institucional. Mucho se dice de que estamos en una crisis social, en una crisis institucional, y bueno, este es un momento y una oportunidad única para enfrentar y volcar institucionalmente soluciones hacia el mediano y el largo plazo. Ahora, habiendo dicho eso, siguiendo el ánimo de la comisión, básicamente nuestro trabajo como profesores fue revisar todo el texto. Ustedes se imaginarán que tenía muchísimos delitos y también una nutrida parte general, pero básicamente los principales ejes de nuestro trabajo fueron, en primer lugar, reestructurar el sistema de penas que viene propuesto en el Código. En segundo lugar, revisar algunos delitos en particular. Y en tercer lugar, tratar de armonizar lo que estaba discutiéndose en el Congreso con el texto que venía en el proyecto. Cuando nosotros estábamos tramitando, discutiendo estas modificaciones, cada semana aparecían leyes nuevas, avanzaban los trámites de uno y otro. El proyecto de ley de delito económico nos tenía locos, porque habían profesores que estaban en la comisión, otros no, entonces teníamos que ir trayendo información, oye, ojo aquí, ojo en la pena, se ríen del equipo del Ministerio de Justicia, pero es que fue así. Fue como un trabajo muy intenso porque teníamos que estar viendo nuestro texto más todo lo que pasaba aquí en el Congreso. Entonces, desde esa perspectiva, una de las inquietudes que se ha planteado es, ¿se actualiza o no se actualiza en esto? Bueno, va a depender de las indicaciones que se introduzcan y probablemente los insumos que nosotros entreguemos ayuden a generar una actualización y una coordinación entre las últimas reformas, sin perjuicio de que nos fue bastante difícil rastrear todos los proyectos y quizás la comisión, o sea, la Secretaría Técnica de la comisión o la biblioteca también podrían desempeñar un papel en esta visión sistemática que hay que tener porque cuentan con más material para resolverlo en ese momento. Ahora, en cuanto a las penas, nos dimos cuenta de varias cosas. Lo primero es que el sistema de penas que aplican los jueces y las reglas son aplicadas de forma mecanizada. Y por lo tanto, nuestra cultura judicial, esto a partir de varias investigaciones que se han desarrollado, tiene una debilidad que dice relación con cómo se aplican mecánicamente estas disposiciones y no se le da, en el fondo, el contenido que probablemente se busca cuando se redactan, es decir, cuando ustedes promulgan esas leyes. Por lo tanto, nuestra propuesta dijo relación, en primer lugar, con simplificar la regulación, entregar reglas más claras, más precisas, más concretas, para que los jueces tengan una mejor aplicación de la voluntad del legislador en cuanto a las penas, pero además revisar todo el sistema de penas, es decir, revisar todos los delitos y buscar que exista proporcionalidad. Proporcionalidad en la pena concreto, pero también proporcionalidad entre familias de delitos. Es decir, que los delitos contra la vida sean más importantes, por ejemplo, que los delitos contra la propiedad o delitos que una menor lesividad, que era algo, por ejemplo, que se planteaba como preocupación al comienzo de la sesión. En tercer lugar, también estamos proponiendo o ayudando a la generación de penas efectivas. Y esa generación de penas efectivas también supone modificaciones en la regulación y en el sistema. Pero sin olvidar que de seguro entre todo el arco amplio que existe de delitos, algunas figuras, las más graves, van a necesitar pena efectiva y otras necesitan salir del sistema penal y resolverse de otra forma. Entonces también buscamos generar penas que no sean privativas de libertad, versus penas que sí sean privativas de libertad para los delitos graves, y además buscamos formas de subir los marcos, de manera de que los delitos más graves efectivamente tengan penas más graves y los menores tengan penas menores. A eso se le suma una revisión de ciertos delitos que son en particular los delitos sexuales, que a partir de la discusión que también hubo aquí en el seminario nos mostró que necesitaban de ajustes. Entonces también propusimos ajustes en ese sentido, pero en general ajustes en todos los delitos vinculados al género y también una actualización de delitos vinculados a la criminalidad organizada y también una actualización referido a nuevas formas de criminalidad y derechos humanos. Por lo tanto, como pueden darse cuenta, nos tocó entrar en muchas partes del código,
si no todas, hubo algunas en las que no pudimos entrar, como las medidas de seguridad, que es algo muy sentido y no entramos porque no nos daba el tiempo y es algo que requiere de muchísima dedicación. Sin embargo, quisiera cerrar esto señalando de que más allá de cómo el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, procesa esta información, lo que nosotros como profesores y profesoras que participamos en esta comisión, una de muchas, es que esta es una oportunidad que probablemente puede ser la última si es que no se logra cerrar bien. Se han desarrollado muchísimos foros penales. Esta discusión del código viene desde casi 20 años, si no me equivoco, más de 20 años, y quizás es momento de aportar, mirando hacia el futuro, mirando una salida institucional, y en el fondo van a ser ustedes quienes puedan dar una solución a estos desajustes del sistema, de forma y de fondo, para que de aquí a 100 años más Chile tenga una salida más razonable y más justa a los problemas penales. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Esperemos no tener que esperar 100 años. Oye, ¿se ofrece la palabra sobre el punto? ¿Se ofrece la palabra sobre el punto? Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidente. Yo solo hacer un punto muy cortito. Aquí básicamente pueden terminar pasando dos cosas si es que entramos en la discusión en particular. Podemos entrar en el pirquineo, como se puede decir bien burdamente, que es ir abordando cada artículo con su indicación para cada caso y donde las cosas se van resolviendo caso a caso en cada una de las discusiones. O podemos simplemente tomarnos el tiempo para que haya al menos una propuesta del Ejecutivo, si es que se va a acoger al menos lo que estoy comentando, que pretenda corregir al menos una cuestión que insisto, no viene solo de los republicanos, no viene solo de mí. Esto, en el minuto en que ya entremos un poquito más en el detalle, si es que seguimos por esta misma senda, va a ser la misma gente la que va a volver esto patas para arriba. O sea, va a ser así, porque esto no conversa con el sentido común hoy día. Hay que entenderlo. Entonces, yo por lo menos soy partidario de que hagamos una revisión, o que el Ejecutivo más bien haga una revisión completa y que se presenten indicaciones por parte del Ejecutivo en este debate y avancemos desde ahí. Pero entrar en la lógica de, vamos viendo y cada artículo vamos viendo qué ajuste le hacemos y eso no, yo creo que nos va a terminar demorando mucho más. Esa es mi visión, por lo menos, presidente. Muchas gracias. Siempre el desafío es ver la integralidad del cuerpo legal que vamos a desarrollar. Y eso también implica un desafío de desacoplar de la coyuntura, en mi opinión. Lo que esperamos, vuelvo a insistir, esta definición de conflicto entre lo que existe y lo que queremos, y abordarlo con altura de miras y con sentido de Estado, por cierto. ¿Se ofrece la palabra, diputado Ilavaca? Sí, presidente. En la línea contraria de lo que acaba de señalar el diputado Sánchez. Yo creo que si seguimos postergando la necesaria discusión de un texto tan importante como el Código Penal, va a pasar este periodo, se va a ir, vamos a ingresar al próximo periodo, van a existir otras excusas y esto se va a seguir perpetuando. Yo creo que no hay mejor tiempo que la hora. Y si es que existen diferencias respecto a alguna materia, enfrentemos la diferencia como se enfrenta en el Congreso Nacional y punto. Porque en definitiva, tal cual se ha señalado acá, esta propuesta de código es una propuesta no de este gobierno. Esta es una propuesta de código que fácilmente la pudo haber presentado el presidente Piñera. De hecho, el ex ministro Larraín nos presentó esta propuesta. Pero ha faltado decisión por parte del gobierno de poner la discusión sobre la mesa y yo creo que hoy día existe esa decisión. Y es deber de este Congreso Nacional y en particular de esta Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento iniciar el debate. Gracias, diputado Ilavaca, queda claro el punto. Se ofrece la palabra, diputada Giles. Gracias, presidente. Sí, yo agregaría lo dicho por los diputados que me antecedieron, que me parece interesante la perspectiva, presidente, que usted mismo ha planteado y que ha estado planteada acá por los expertos, por quienes nos visitan y por quienes nos han acompañado en este debate desde hace ya un buen rato. En el sentido de que desacoplarnos legislativamente de la actualidad, yo creo que es un desafío casi imposible para un político que quiere reelegirse probablemente, pero es un desafío intelectual
muy importante. Yo creo que este Congreso ha estado en el último año y medio completamente no solo acoplado a la realidad, sino que llevado como en una ola por la inminencia del hecho cotidiano. Y eso yo creo que ha sido tremendamente dañino y que lo vamos a poder ver en toda la magnitud del daño que le ha hecho al trabajo legislativo probablemente más adelante. Pero además de eso, yo sin pertenecer en lo más mínimo a este gobierno, creo que nos podemos encontrar con una paradoja interesante también de analizar, y es que probablemente este pudiera ser el único legado de este gobierno eventualmente, este cambio de fondo que se ha esperado por más de 20 años, con la improbabilidad de que haya ninguna reforma tal cual como se planteó al menos al comienzo en el programa de gobierno, frente a la inminencia de que probablemente por alrededor de un 70% se rechace, se vote en contra de la propuesta constitucional en diciembre. Pareciera ser que este pudiera ser un posible legado, y desde esa perspectiva yo, a través suyo, presidente, quisiera plantearle esa perspectiva al ministro de Justicia, porque puede que irónicamente, impensadamente, él tenga desde su cartera algo importante que decir en el único legado de este gobierno. Muchas gracias, diputado Gil. Diputada Gil, se ofrece la palabra. Diputado Soto. Presidente, mire, interesante el desafío que tenemos de revisar un código, una propuesta de código penal completo sin tener metodología para hacerlo. El camino que vamos a seguir es fundamental, y para abordar cualquier camino, estoy pensando en lo que hicimos con el proyecto de delito económico, tenemos que definir previamente más o menos las características de ese camino. Uno no puede ir haciendo camino al andar por distintos sentidos. Hay que definir la línea gruesa en primer lugar y después transitar el camino. En el proyecto de delito económico definimos de antemano que existía un grave problema, que era el principal, que existía una completa impunidad respecto de delitos que tenían muchas víctimas, fraudes masivos, colusión de precios, muchos montos como perjuicio a la sociedad o un daño relevante a los mercados que necesitan una confianza básica para poder funcionar, y que no tenían asociada una sanción efectiva desde el punto de vista penal que fuera proporcional al daño causado. Y ahí lo primero que hicimos fue cambiar los modos de determinación de la pena, cambiar las atenuantes, adaptar las atenuantes que eran aplicables al delito económico, y dejamos el sinsentido de aplicar las atenuantes agravantes que vienen del delito común, que lo único que hacían era favorecer la impunidad. Establecimos nuevos marcos penales, nuevas atribuciones de los jueces en términos de determinación de la pena, y yo creo que se establecieron también un número adicional de penas que se podían aplicar para los distintos casos, y se pudo hacer una oferta concreta que garantizaba que había más posibilidades de cárcel efectiva para delitos graves que el sistema actual, y también había mayor posibilidad de tener un repertorio de castigos proporcionales a los distintos daños causados. Y no tan solo eso, sino que también establecimos un sistema de prevención de delitos para evitar que los delincuentes económicos o las empresas cayeran en este marco de persecución y de aplicación de pena. Tenemos que hacer más o menos lo mismo acá, tenemos que definir qué queremos. Y la primera pregunta que se me viene a la mente es que gran parte de las decisiones que tomemos va a tener un impacto en el aumento o no de penas efectivas de privación de libertad. Estamos en el Código Penal, esa es la pena por antonomasia, penas privativas de libertad. Van a haber más aplicación, y si va a haber más aplicación, como pareciera que yo he visto, por lo menos en las ideas que tienen los parlamentarios de esta comisión, mano dura le dicen, hay que resolver el tema penitenciario, porque ese es otro proyecto de ley. Hicimos una proyección de la aplicación de las penas actuales con este sistema,
y en 5 años más ya el caos va a ser completo. Completo, o sea, vamos a estar peor que cuando se incendió la cárcel de San Miguel en términos de hacinamiento. Y no tan solo un hacinamiento que coloca a los internos en condiciones indignas de vida, sino que también impide que se apliquen todas las finalidades de la pena de la reinserción social. Entonces, llenar las cárceles, por ejemplo, si decidieran algunos aplicar mano dura, como he leído en la mente de varios, ¿quién se va a hacer cargo de que las carreras delictivas se van a prolongar, producto de la contaminación criminógena en las cárceles con hacinamiento, que las personas van a salir en libertad y van a tener mayor ferocidad, una mayor cultura de violencia y también van a tener mejores herramientas para producir bandas criminales? Con lo cual el objetivo que se tiene en mente de disminuir la cantidad de delitos va a ser, digamos, va a tener un resultado totalmente contrario. Entonces, por eso pregunto si el Ejecutivo está en condiciones de hacer una oferta de régimen penitenciario que permita, por ejemplo, recibir más personas condenadas con mayor segregación, con mayor clasificación según peligrosidad, con procedimientos de reinserción y rehabilitación social efectivos, y no simplemente seguir profundizando la idea de la universalidad del delito, como lo ven muchos ahora. Esa es una pregunta que creo que es básica de responder. Hoy día muchos jueces, y eso probablemente nuestro magistrado presente en esta comisión lo sabe muy bien, en personas que no tienen un alto compromiso delictual, pero cometen delitos con cierta gravedad, prefieren cambiar el tipo penal para no enviarlo a la cárcel y darle una oportunidad de que no dedique el resto de su vida a una carrera delictual. Cuando uno aplica establece penas muy altas para delitos, generalmente los jueces las evaden de esa manera, porque saben que enviar un primerizo a la cárcel es decir, continúe toda su vida cometiendo estos delitos y peores. Son argumentos de realidad. Y por eso yo quiero concentrar esta intervención en preguntarle al Ejecutivo qué piensa sobre eso, sobre las condiciones materiales que esto va a producir. Aumento de jueces, aumento de personal penitenciario, aumento de cárceles, aumento de programas de reinserción y rehabilitación social, para que hablemos sobre bases concretas. Eso, presidente. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. El Ejecutivo ha expuesto varias veces en esta comisión, y una de las razones por las cuales avanzar en el nuevo Código Penal tiene que ver con que en la actualidad la atomización y la proliferación legislativa está generando consecuencias dañinas en el sistema institucional. Por su intermedio, señor presidente, al diputado Soto, el problema lo tenemos hoy día, diputado. El problema lo tenemos esencialmente por sistemas penales rígidos, por aumento considerativo de penas, por un régimen pensado en la persecución criminal omitiendo los efectos que tiene el sistema penitenciario. Quiero ser bien franco. Los efectos sobre el sistema penitenciario que ha venido anunciando el Ejecutivo desde hace meses a esta comisión y a este Congreso son consecuencias de la forma atomizada en que estamos legislando. Y si me permite, señor presidente, por su intermedio, y en esto el profesor Matus ha anticipado hace largo tiempo, lo que ha venido sucediendo en materia penal es la descodificación, como ha pasado en otros ámbitos. Lo que enfrenta a este Congreso es la codificación. Ese es el desafío que está detrás de la discusión del Código Penal, que no es patrimonio de esta administración, por su intermedio, señor presidente, a la diputada, sino que me parece que es responsabilidad del sistema legal chileno. Llevamos 20 años discutiendo sobre la existencia de un nuevo Código Penal, no porque hablar de el nuevo Código Penal sea una especulación dogmática encerrada en las facultades de Derecho y en particular, con mucho respeto a mis colegas, de los profesores y profesoras de Derecho Penal, ¿no? Sino que tiene efectos de política pública que son bien significativos. Un ejemplo sería, para decirlo en términos más sencillos, una de las razones que subyace a la codificación es la certeza y la seguridad jurídica.
un sistema penal basado en la atomización y en la digresión normativa no provoca certezas, provoca todo lo contrario. Eso es lo que está pasando hoy día. Eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Y por lo tanto, es más bien la reflexión a la inversa. Resolver el debate sobre el Código Penal da certezas. En segundo lugar, permite orientar la política penitenciaria con cierta claridad. Porque yo quiero ejemplificar con dos cosas. Cuando el año 2010 nos enfrentamos a la tragedia de San Miguel, este Congreso tomó dos decisiones. Una ley de indulto general, y dos, modificación a la ley 18.216 para permitir la descongestión carcelaria. Paralelamente, los ejecutivos proyectaron un plan de infraestructura penitenciaria que, como ya he explicado en esta honorable comisión, se demora entre 14 y 16 años la construcción de una cárcel. Casi 10 años después de esa decisión del Congreso, el Congreso toma decisiones completamente distintas. Reforma la ley 18.216 para prácticamente ser inaplicable la misma, impide el acceso a beneficios y establece marcos penales rígidos. A mí me parece que lo que corresponde, y esa es la invitación a hacerse cargo del Código Penal, es resolver el problema de inconsistencias que ha tenido el sistema legislativo en los últimos años. Hablar de codificación es hablar de seguridad jurídica y hablar de certezas. Y creo que el marco en que actualmente hemos abordado los asuntos vinculados a la legislación penal han generado todo el efecto contrario. En resumen, sus señorías, abordar al menos la parte general del Código Penal permite razonablemente tener un sistema estable que permita también razonablemente proyectar un sistema penitenciario que estaba sometido a estos péndulos producto de las reformas legislativas. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, ministro. Profesor Matus. Por su intermedio, señor presidente, yo creo que la intervención del diputado Soto puso un tema que no se había tocado en esta oportunidad, y tampoco lo toqué yo porque en la parte que correspondía de lo que estaba tratando de explicar. Pero es efectivo que la única función que se le atribuye a las penas privativas de la libertad en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes es la resocialización de las personas. Y que establecer un sistema de pena que no contempla la resocialización es algo que está en contra de esos tratados. Nosotros tenemos los problemas naturalmente que cuando son los delitos que nos gustan o que no nos gustan, cuando no son delitos que no nos gustan creemos que ese sistema no existe, y cuando son delitos que nos gustan creemos que ese sistema debe existir. Esa es una cuestión política. No vamos a entrar en esas discusiones, pero esto es tan relevante para el sistema de derecho internacional. La idea de que las penas privativas de libertad deben tener como objeto la resocialización de los condenados, que en el Tratado de Roma sobre crímenes contra la humanidad se establece que, cumplidos los 20 años de cárcel, las personas tienen derecho a postular a una libertad condicional. En esas condiciones estamos hablando de personas que han cometido los delitos más graves que se pueden cometer. O sea, no es una cuestión que venga de un lado político por un interés o no, es así, está establecido, porque la verdad que castigar a las personas por castigarlas, solo por retribuir un mal, se parece un poquitito a la definición de tortura. La definición de tortura es infligir un mal sin ningún propósito, solo por castigar. De hecho, eso dice nuestro Código Penal. Entonces, por eso todos los sistemas penales están organizados en 3 etapas. Probation, que es decir, tomar decisiones basadas en la capacidad de resocialización de una persona que ha cometido delitos no tan graves en general, y que tenemos expectativas de que puedan ser resocializadas y estén dispuestas a ello antes de entrar a la cárcel. La cárcel misma, donde se ofrecen programas de rehabilitación, y la parol, que es la fase final, que es la libertad condicional. Todos los sistemas del mundo funcionan así. No hay ningún sistema que en la realidad funcione de manera retributiva a este delito. Y eso supone inversión carcelaria. Y eso también es algo que se tendría que discutir. Nuestro problema actual es que nosotros tenemos una probation alocada.
que está en base a los intereses de los funcionarios que administran el sistema procesal penal sin ninguna provecho en real, o sea, sin ninguna condición de medida que le permita la seguridad. Esto es lo que nosotros llamamos salida alternativa al proceso penal. Nosotros, que debiera ser una forma de provecho, son en realidad una forma de descongestión sin razón, equivocado. Tenemos que entrar a ese problema. Buena parte de las penas sustitutivas que se establecieron como medidas de descongestión están mal enfocadas, porque no se puede establecer una medida sustitutiva como medida de descongestión. Eso no tiene ningún sentido, es un completo absurdo. Entonces yo tendría que establecer, claro que tengo que medida sustitutiva, pena alternativa, pero la tengo que establecer con un sentido de resocialización, ofrecerle a las personas verdadera oportunidad y no devolverlas a un ambiente criminal, solo porque no quiero tener personas en la cárcel. Y si quiero tener personas en la cárcel, bueno, tengo que tener unas condiciones básicas. O sea, para ponerlo en términos del día a día. Perdonen el ejemplo, pero no es posible en un estado razonable de derecho como el que vivimos nosotros que la gente cometa delitos desde la cárcel, hacia el exterior. Y claro, eso supone gasto en organización y supone gasto en discusiones absurdas con las personas que creen que existe el derecho de tener un celular en la cárcel. Eso no existe. No existe el derecho a la comunicación eterna. Todas esas cosas no, está regulado. Las cárceles son para la resocialización, pero para que la resocialización exista se requiere un mínimo de seguridad, que las personas en la cárcel no sufran atentados y que estén seguras ellas de entre sí, estén seguros también los de afuera que están en la cárcel. No estamos ni siquiera en esas condiciones, como se ha visto en la vida pública hace poco. Entonces, es efectivo que, como dice el señor ministro, hay que poner atención al financiamiento de esto. Y de nuevo, como no es casualidad en la historia, uno de los miembros de la Comisión Redactora del Código Penal de 1874 era el ministro de Hacienda, el señor Gandarilla. Mire qué curioso. Porque todo influye, porque es una política pública relevante y por eso es importante que todo el mundo se ponga en la mesa y nos pongamos en serio. Y cuando hablemos entonces de pena sustitutiva, nos pongamos en serio de pena sustitutiva y no de mecanismos de descongestión. Y cuando nos pongamos a hablar de probation, o sea, de parol, hablemos de libertad condicional en los casos que corresponden, y no porque me gusta o no me gusta este delito, no porque es feo o no es feo, sino que en ciertas condiciones, si asumimos que existe este límite del derecho internacional, de los 20 años, los delitos más graves, y después, según las condiciones del condenado, discutamos su libertad condicional, bueno, podemos tener esa regla general para también nosotros. No es una cosa irracional o fuera de lugar. Y por eso, entonces, yo creo que es muy valioso lo que dice el señor Soto y que uno debiera tomarlo en cuenta también para la determinación del sistema de pena. Pero tomémoslo en cuenta en serio. Nosotros ahora, como dice el señor ministro, es tan atomizado, es tan alocado el sistema, por decirlo así, que tenemos penas sustitutivas que no cumplen ninguna otra función que la descongestión del sistema. Completamente irracional. Tenemos penas privativas de libertad que no cumplen ninguna función de resocialización. Completamente irracional. Un sistema de libertad condicional que está basado en la retribución al mal que se supone que se hizo hace muchos años. Completamente irracional. Completamente irracional. Y que hay que abordar en un nuevo código. Sería todo, señor presidente. Muchas gracias, profesor Matus. Se ofrece la palabra. Oye, agradecer, vamos a continuar con la tramitación. Y ahí el ministro de Justicia nos va a ir indicando y proponiendo. Así que por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.